Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en esta noche. Vamos a estudiar la palabra de Dios y a través de ella conoceremos, ¿verdad?, la voluntad de Dios para con nosotros. Nosotros como cristianos, nuestro anhelo, nuestro deseo, pues es hacer la palabra de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Pero, hermanos, hacer la voluntad de Dios, hacer la palabra de Dios, nos traerá pues grandes beneficios en todos los ámbitos de nuestra vida. Dice el mismo Señor Jesucristo, dijo: si conoces estas cosas, es bueno, pero si lo haces, serás feliz. Amén, hermano. Entonces, la palabra no es para saberla, la palabra es para hacerla, hermanos. Amén. Y a través de ella, pues espiritualmente vamos a estar bien, emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, en la toma de decisiones todo será correcto. En lo físico vamos a estar bien, en lo familiar, de tal manera, mis hermanos, que en todas las áreas de nuestra vida seremos salvos por medio de la palabra. Amén. Vamos a abrir la escritura, hermanos míos. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19, mis hermanos. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero tratar este tema con ustedes. Escuche. ¿Quién dices que es Jesús? Es una pregunta. ¿Quién dices que es Jesús? Bien. Hermanos, lo más importante del cristianismo, lo más importante del evangelio, lo más importante, mis hermanos, de creer en Cristo, no meramente es orar, no meramente, hermanos, es leer la Biblia, no meramente es congregarse, no meramente, hermanos, es hacer lo que hace un cristiano. En eso, mis hermanos, no radica el ser cristiano. En eso no radica conocer el evangelio, hermano. Lo más importante, escuche bien, yo quiero que tenga esto bien claro, hermanos, porque si usted tiene claro esto, entonces a usted le va a saber el evangelio. Usted va a disfrutar el ser cristiano. Si usted no tiene claro esto, hermanos, el evangelio, usted puede venir toda su vida en él, usted puede vivir en el evangelio, pero si usted no sabe esto, hermanos, usted puede morir incluso siendo engañado. Lo más importante del evangelio, lo más importante del cristianismo, es que usted conozca a la persona que representa el cristianismo. Amén, hermanos. Y yo quiero que usted me ayude y me diga: ¿quién es la persona que representa el evangelio? ¿Quién es la persona que representa el cristianismo? ¿Quién es? Es Jesucristo, hermanos. Más allá de que Jesucristo quiere que usted conozca su doctrina, más allá, mis hermanos, de que Jesucristo quiera que usted haga lo que hace un cristiano, más allá lo que Jesucristo le interesa es que usted lo conozca a Él, que lo conozcamos. Amén, hermano. Porque miren, mis hermanos, imagínense que
qué ilógico sería, imagínense, yo predicar de alguien que no conozco, ¿sí me entiende? Sería ilógico hablarle de alguien, hermanos, a quien yo no conozco, no tendría sentido. Imagínense, mis hermanos, qué ilógico sería que usted ore a alguien que no conoce, que usted lea la Biblia de alguien que no conozca, o que usted le cante a alguien que no conoce. No tendría sentido. Usted podría hacer actividades de cristiano para alguien que no conoce. Y mire, mis hermanos, cuán importante es definir para usted quién es Jesucristo, quién es Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de no hacerlo, nos vamos a cansar, nos vamos a tediar, nos vamos a aburrir, nos vamos a apartar. Entonces lo más importante, hermanos, es conocer a la persona. En este caso es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, allá en Jeremías 9, 26 y 27, Dios le dice a su pueblo, voy a aplicarlo al pueblo cristiano, le dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Podríamos decir, hermano, no sirve de nada si sabemos mucho de Cristo, si conocemos mucho de Él, no sirve de nada. Dice, no se alabe el sabio en lo que sabe, no se alabe el valiente en su valentía. Muchos tienen mucho valor para predicar este evangelio, pero eso no es lo más importante. Dice, no se alabe el rico en su riqueza, o sea, no se alabe en cuanto Dios te ha bendecido, porque muchos basan su decir que Dios está con ellos de acuerdo a lo que les bendiga. Eso no es lo más importante, no es lo que uno sabe, no es el valor que usted tenga, no es, mis hermanos, lo que Dios le haya bendecido. Dice, no se alabe en esto. Dice, mas alábese en esto el que tuviera que alabarse. ¿Ha leído esa parte de la Escritura? ¿Quiere abrirlo rápidamente conmigo, hermanos, para que usted constate lo que le estoy diciendo? Jeremías 9, ¿qué dice Jeremías 9, 23 y 24? Lea conmigo. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Dice, muchos hermanos cristianos se holgan de decir, yo conozco la Biblia completa, yo evangelizo, yo voy a hospitales, yo voy a cárceles, yo me voy al parque, a mí no me da pena evangelizar. Vamos, tienen valor. A mí Dios me ha bendecido mucho, a mí Dios me ha dado mucho, pero dice el Señor, no es lo que usted sabe, no es lo que usted hace o no es lo que usted tiene. Dice el Señor, alábese en esto, en entenderme, ¿y en qué dice? En conocerme. No es esto, sino quién es del que está detrás de todo esto. En otra parte el Señor, nuestro Dios, se quejó de su pueblo de lo siguiente. Mire, vaya por favor, el Salmo número 95, por favor lea el versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Dice el Señor, fíjese hermano, escuche bien la palabra, dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Dios está hablando de Israel. Todo el tiempo desde que Israel salió de Egipto hasta que se murió en el desierto, dice la Biblia que Dios se la pasó ¿cómo? Disgustado. Pero ¿cuál fue la causa de su disgusto? Ahí lo dice, porque es un pueblo, dice, que divaga de corazón. ¿Qué quiere decir esto de divagar?
que no se afirma en las cosas de Dios. Tantito sí, tantito no, tantito pruebo de Dios, tantito me voy al mundo, tantito le doy gusto a Dios, tantito le doy gusto a mis amigos. O sea, no se define. Y este evangelio no funciona si usted no se define tajantemente. ¿Cristo o el mundo? Hay que definirse, hermano. Amén. Dice aquí el Señor, mi disgusto fue que todo el tiempo se la pasaron divagando. Y no me, ¿qué dice? No me conocieron. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, el amo el pesebre de su Señor. Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimientos. Con esto quiero que quede claro, hermanos, que lo que Dios quiere es que lo conozcamos. ¿De qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata el cristianismo? De que lo conozcamos a Él. Amén, hermano. De eso se trata. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, mis ovejas, dice, me conocen. Yo las conozco. Amén, hermano. Amén. Dice, ellas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, en lo más importante del cristianismo no es lo que sabe, no es lo que hace, no es lo que tiene, sino que conozca a la persona que representa el evangelio y es Jesucristo. Vuelva usted a Mateo 16 porque vamos a hacer una exégesis de ese pasaje. Versículo 13. Lea usted conmigo, por favor, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren, mis hermanos, Jesús quiere aclarar esto de una vez por todas con los suyos, como lo quiere aclarar con nosotros hoy de una vez por todas. Jesús se detiene, le dice a sus discípulos, a los que lo vienen siguiendo, lo voy a traer a nuestras palabras. Él dice, oigan, ¿qué dicen de mí? ¿Amén? ¿Qué dicen de mí? Pues Señor, atinadamente ellos dijeron lo que se rumoraba de él. Pues Señor, dicen que eres Elías. Por tu forma de hablar y por el mismo mensaje que traes, piensan que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. En esta noche, hermanos, la misma pregunta es para nosotros. El Señor Jesús nos dice, ¿qué dicen de mí? Las sectas históricas tienen sus opiniones en cuanto a Jesús. La secta de los romanos dicen que Él es el hijo de María y ponen a María por encima de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Para los romanos, Jesucristo solo es el hijo de María y Jesucristo hace la voluntad de María. ¿Está de acuerdo conmigo? Para los ruselistas, Jesús es la primera creación de Jehová. Para los ruselistas, Jesús solamente es el arcángel Miguel. Para los de José Smith, Jesús solamente es un hijo de Dios como lo es el diablo, como lo es cualquier ángel. Nada más. Un iluminado, un maestro, un gnóstico, un metafísico. ¿Qué dicen de él? Los más blasfemos dicen que él era un homosexual. ¿Cuántos han oído hablar de esto? Porque decían que él andaba con 12 hombres. Estoy hablando de los más blasfemos. Hay una película que está saliendo que se llama Magdalena, no sé si han oído hablar de ella. De esa película, la trama que ponen en ella es decir que María Magdalena tenía amoríos con Jesús. Pero ellos hablan así, y cualquier persona, incluso dentro del cristianismo o supuesto cristianismo, hay sectas, pseudoapóstoles, pseudoprofetas que han hecho falsos cristos.
El mismo Señor Jesucristo dijo, y se levantarán falsos cristos. No hablaba de viejitos locos vestidos de blanco, barba larga, que se dijeran Cristo. Él no hablaba de eso. Él hablaba de doctrinas salidas del cristianismo que iban a ser un Cristo a modo, un falso Cristo. Que dicen, tienen su forma de hablar de Jesús, pero no es el Jesús auténtico de la Biblia. Entonces, ¿qué dicen de mí? Dice el Señor. Definiciones hay muchas. Es como si yo le preguntase, vamos a traer el ejemplo a nosotros. Por ejemplo, yo podría decirle a usted, ¿qué dicen del pastor Jesús? No, del pastor Jesús se dicen muchas cosas. E incluso de usted mismo. ¿Qué dicen del hermano Abel? Pues han de decir muchas cosas. Y así, si usted lo aplica a su vida, ¿qué dicen de mí? Pero todo lo que digan los demás de usted, o todo lo que digan de Jesucristo, lo dicen porque no ¿qué? ¿Porque no qué? Porque no lo conocen. Los romanistas dicen eso porque no conocen a Jesús. Los ruselistas, etcétera, dicen eso de él porque no lo conocen. Como así de nosotros, cualquier persona puede hablar de nosotros porque no nos conoce. Vea lo que dice Jesús ahora en el versículo 14. Lea conmigo fuerte. ¿Qué dice? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Bien, esa fue la respuesta. Señor, eso es lo que dicen de ti. Hoy el Señor nos pregunta, ¿qué dicen de mí? Señor, esto es lo que dicen de ti. Hace no mucho salió una película, El Código Da Vinci, si se acuerdan de ella, donde igual, lo mismo, que Jesús tenía descendientes, etcétera, de un libro que por la literatura universal fue rechazado, fue tachado como un libro fantasioso de Dan Brown. ¿Qué dicen de Jesús? De Jesús dicen mucho porque no lo conocen. Pero ¿qué dice el Señor aquí en el versículo 15? A ver, lean por favor, ¿qué dice? Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Vea, el Señor dice, ¿qué dicen los demás de mí? Y ahora dice, voy a ser más directo, hermanos. El Señor, imagine que trata con nosotros de una manera personal, como que nos dice, ¿qué te han dicho de mí? No, pues, Señor, pues me han dicho esto, he oído aquello. Aquellos dicen esto, aquellos dicen lo otro. Y el Señor me pregunta de una manera más directa, ¿y tú? ¿Quién dices que soy? Amén, hermanos. Como diciendo el Señor, hermanos, lo que los demás digan de mí, a mí no me interesa. Yo quiero saber qué dices tú de mí. Es como nosotros, mis hermanos. Les decía, mucha gente puede hablar de nosotros porque no nos conoce. ¿Sí o no? Pero al final de cuentas, la opinión que más nos interesa a nosotros, ¿cuál es? ¿La de los demás o la de los nuestros? La de los nuestros. Yo le doy un consejo, hermanos. Usted que oye hablar de Jesucristo, no se quede o no conozca a Jesucristo a través de lo que le dicen de Él. Conózcalo por usted mismo. Amén. Amén. Así como a las personas, cuando le cuenten algo de una persona, no lo crea hasta que usted lo compruebe. Cuando yo llegué a las iglesias donde actualmente estoy pastoreando, me dejaron santa y seña de varios. Me dijeron, mira, cuídate de él es así, 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 de ella es así, así, este es así, este es así. Vamos, hermano. Pero yo les voy a decir algo, manitos. Yo jamás me quedo con lo que me dicen de otros. Yo primero conozco a las personas. Amén.
Conozco a las personas, eso es lo mejor. Conocemos a las personas y ya nosotros comprobamos, ¿verdad? Si tenían razón o no, porque de decir se dicen muchas cosas. Dice el Señor Jesús, tú, ¿quién dices que soy? Para ti, ¿quién dices que soy? Y es aquí, hermanos, una pregunta directa en esta noche. Para usted, ¿quién es Jesús? Dice el versículo 16. Vea qué contesta Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, hermanos, en representación de todos, Pedro contesta algo. Dos cosas para él era Jesús, y las dos cosas eran las acertadas. Y esas dos cosas es lo que espera Dios que tengamos claro de quién es Jesucristo. Primero dice, tú eres el Cristo. Traducido, ungido. Traducido, Mesías. Traducido, Salvador. El Hijo de Dios. No como un hijo así, ángeles o no. Sino alguien que comparte la divinidad de Dios. En otras palabras, Pedro le dice, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Eres mi Salvador. Eres mi Dios. Amén, hermano. Eso eres para mí. Amén. Y en esta noche, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, Él es nuestro Salvador? Amén. Y Él es nuestro Dios? Amén, amén, hermanos. Eso es lo más importante, tenerlo bien definido. ¿Cuál es la razón por la cual muchos cristianos se apartan de sus iglesias de sana doctrina y van tras las doctrinas de hombres, tras las doctrinas de demonios? ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca tuvieron claro quién era Jesús. No lo conocieron. Conocieron del evangelio, conocieron del cristianismo, fueron al templo, estuvieron ahí, oraron, leyeron la Biblia y todo, pero nunca conocieron a la persona. ¿Se acuerda que dice la Biblia? Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos. Y dice el Señor, yo a ustedes, ¿se da cuenta? Podemos vivir toda la vida, hermanos, y morir sin conocer al Señor. ¿Qué dice el Señor? Versículo 17. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Le dijo, Simón, qué felicidad la tuya, que tengas bien claro quién soy yo. ¿Sabe por qué, hermanos? El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. ¿Sabe por qué aquellos entregaban su vida por Cristo en el Coliseo romano o en las persecuciones del Imperio romano? ¿Sabe por qué muchos han muerto por el Evangelio, defendiendo el Evangelio hasta el final? Porque sabían quién era Jesucristo. Tenían bien claro quién era Él. Juan Bunyan, un predicador, lo tenían siempre preso. Todos sabían que él era bueno. El mismo carcelero le decía, te van a soltar, Juan Bunyan, solamente que ya no vuelvas a predicar este nombre. ¿Sabe qué él decía? Pues ustedes me sueltan por aquí y al rato estaré predicando otra vez. Sabían quién era Él. Tú eres el Salvador. Tú eres Dios. Un verdadero y auténtico cristiano, este es su insignia, que Cristo es su Salvador y que Cristo es Dios. Y con eso, manito, es donde todas las religiones caen. Cualquier religión que quiera decir que Jesús no es Dios, abajo. Cualquier religión o secta que diga que aparte de Jesús hay otro medio salvador, para abajo. Para el auténtico cristiano, solo Cristo salva y solo Cristo es Dios. Amén. Dice el Señor,
Qué bueno que lo tengas bien claro. Pero ¿qué crees, Pedro? Esto no fue algo de ti, te lo regaló Dios. Y nos recuerda la Escritura ya en Efesios 2, 8, 9. Dice que por gracia somos salvos, por la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Pero quiero que se siga usted más admirando de Dios. Dice el versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, hermanos, aquí hay otra palabra más hermosa todavía. Ahora que Pedro tenía bien definido quién era Jesucristo, le dijo: tú eres Pedro, en griego Petros, que es piedra, y sobre esta piedra, en griego Petra, que es roca, de tal manera que la palabra queda así: tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que le está diciendo es esto, hermanos: por tener claro quién soy yo, tú vas a pertenecer a mi grupo selecto. Gloria a Dios, hermano. Amén. Vas a pertenecer a mi grupo selecto, a mi grupo VIP, a mi círculo de íntimos amigos. Vas a pertenecer a mi iglesia. Amén. Hermanos míos, dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. En todas las congregaciones, el que tiene bien definido que Jesucristo es su Salvador y que Jesucristo es su Dios, y como tal, y vive como tal, que Jesucristo es su Salvador y que Cristo es su Dios, haciendo la voluntad de Dios, solamente ellos pueden pertenecer al grupo selecto de amigos llamado iglesia, hermanos. Amén. Es como nosotros. ¿Sí o no, mis hermanos? Todos nosotros tenemos nuestro círculo íntimo de amigos, ¿sí o no? En quienes confiamos, en quien nos conocen, y nosotros los conocemos a ellos. Los demás, pues, son gente, ¿verdad? Nada más. Pero nada más los nuestros, ¿sí o no, mis hermanos? Todos tenemos un círculo íntimo. Entonces, cuando Cristo le dice a Pedro, dice: tú serás parte de mi iglesia. El día que usted conozca a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Dios, usted será parte de la iglesia de Cristo. Y dice el versículo 19, más promesa todavía hermosa, ¿qué dice? Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice la primera expresión: y a ti daré las llaves del reino. Aunque su significado, hermanos, en la costumbre judía, cuando un maestro graduaba a su discípulo, le entregaba una llave de madera, que era como un símbolo de que él ya podía impartir lo que había recibido de su maestro. Pero voy a tomar, hermanos, el significado espiritual. ¿A quién le da usted las llaves de su casa? Si yo agarrase las llaves de mi casa y se las diera al hermano Abel, ¿qué doy a entender con eso, hermanos? Que le tengo una absoluta confianza. Amén, hermano. ¿Usted le da las llaves a cualquier persona? ¿Verdad que no? ¿Qué tendría que pasar antes para que usted le dé las llaves a una persona? Tendría que conocerla. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Eso es. Entonces el Señor, como dice, mira, ten las llaves, porque ya me conoces, ya sabes quién soy. Mis ovejas, dice, me conocen, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas. Amén. ¿Qué voy a desconfiarle? Ten las llaves. Ten las llaves. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? ¿Las llaves son para qué? Para abrir. Para abrir. Como diciendo el Señor, como ya me conoces, puedes venir y entrar
a mi casa las veces que tú quieras. Amén, hermano. Pero no solo eso. Le dice, todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Ligar, hermanos, habla de algo de unir. ¿Estamos de acuerdo? Ligar, unir. Y dice desatar, soltar. Como diciendo el Señor, cada vez que te acerques a mí, nos vamos a unir más. Y eso de soltar es, y lo que necesites, dalo por hecho que lo vas a tener. Amén, hermano. Como en otra parte de la Escritura dice, si estoy en vosotros y ustedes están en mí, pedid todo lo que quisieres, dice, y os será hecho. Hermanos míos, debemos tener claro algo. Lo más importante del Evangelio, lo más importante de ser cristiano, es conocer a Jesucristo. Pero ¿cómo lo va a conocer? Dice la palabra de Dios allá en San Juan 5:39, dice, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lea la Biblia. Usted va a conocer a Jesucristo a través de la palabra. No conozca a Jesucristo por lo que dicen otros. ¿Sí? Cualquier secta, cualquier doctrina dice muchas cosas de Cristo. No lo conozca usted por ellos. Como usted luego a veces dice, a mí no me gusta que me cuenten. ¿A quién le gusta que le cuenten de aquí? ¿Verdad que no? ¿Le gusta que lo cuenten? ¿Verdad que no? ¿Qué dice usted? No, yo voy a ver. A mí no me gusta que me cuenten. Pues así diga usted las cosas de Dios. A mí no me gusta que me cuenten. E incluso, hermanos, lo que este servidor le predica, aunque usted ha constatado que es la palabra de Dios, pero usted dése a la tarea de conocer a Cristo, no por lo que le han dicho, no por lo que le prediquen, conózcalo por usted mismo. Amén, hermanos. Escudriña la Escritura, dice, ella da testimonio de mí. Ahora, hermanos, pensemos y definamos bien esto ya. ¿Sabe cuál es la razón por la cual a veces los cristianos no vemos victoria en nuestras vidas? Porque no nos damos a la tarea de conocer a Jesucristo. Jesucristo es una persona. No estoy diciendo un ser humano, estoy diciendo una persona. Usted sabe que lo que nos hace ser persona, que la persona tiene la capacidad de sentir, de pensar y de decidir. Jesucristo siente, piensa y actúa. Amén. Usted puede conocer a Jesucristo. Cuando llegó un momento en que salí de mi casa, cuando me encontré en la soledad, cuando estaba estudiando mi carrera, dije yo, llegó un momento en que me tuve que confrontar, porque dije, bueno, yo desde niño he conocido el Evangelio por lo que me han dicho mis papás, porque me llevaban al templo y lo que ellos me decían. Pero digo, ya que si voy a creer en algo, pues hermanos, yo siempre he sido así. Al menos voy a investigar en lo que creo. Amén. Amén. Me voy a dar a la tarea de conocer en lo que creo, de vivir lo que creo, y con eso voy a comprobar si esto es la verdad. Y me di a esa tarea, hermanos. Y por eso le predico de alguien que conozco. Le hablo de alguien que conozco. Le hablo de alguien, hermanos, de quien yo he leído su palabra, he oído su voz, he visto, mis hermanos, lo que Él hace conmigo, lo que Él hace con las personas, porque sería patético, hermanos, hablarle de alguien que no conozco, no tendría sentido. No, hermanos, este trabajo de la obra de Dios es desgastante, no tendría caso desgastarme por alguien que no conozco. De la misma manera, mis hermanos, no se dé usted, manito, no viva un cristianismo aburrido, diciendo, ay, el culto, ay, los cantos, ay, esto. Obviamente le va a parecer así porque
tal vez no conozca. El día que usted conozca a Jesucristo, mire, todo esto va a tener sentido. Amén. Amén. Una señorita le regalaron un libro. Concluyo con esto, le regalaron un libro y lo leyó y se le hizo aburrido. Y en la exposición de ese libro le dijeron, vamos, va a estar el autor. Y por ahí vio a un joven atractivo que se enamoró de ese amor a primera vista, lo vio y se enamoró y dijo, ¿quién es él? Y dicen, él es el autor del libro. ¿Cómo creen que ahora leyó el libro? Porque ya lo conoció al autor. De la misma manera, ¿sabe por qué mucha gente se aburre de este libro? Porque no conoce a quién. No conoce al autor. El día que conozca al autor, este libro va a cobrar sentido. Amén, hermano. Dese a la tarea de conocer al que representa este evangelio. No es lo que sé, no es lo que hago, no es lo que tengo, sino es saber quién es Él. Si usted lo conoce, pertenecerá a su círculo. Y si usted pertenece a ese círculo, tendrá toda la confianza de Dios. Y ahí sí, mis hermanos, estaremos unidos a Él y toda bendición vendrá de Él. Amén. No viva usted un cristianismo de derrota. La causa de que los cristianos vivan derrotados todo el tiempo es por eso. Porque conocen el evangelio, pero no conocen al que representa el evangelio. Hay que conocer a Cristo. Entonces en esta noche termino con el tema. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién es para usted? ¿Quiere usted que sea su Salvador? ¿Quiere usted que sea su Dios? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Dese a la tarea de conocer a Jesucristo. Diga usted en esta oración, Jesucristo, yo quiero conocerte. Vamos a orar. Señor mi Dios, lo más importante del evangelio no es cuánto sepamos, no es cuánto hagamos, porque podríamos hacer muchas cosas por ti sin conocerte. No es cuánto tengamos, porque puedo decir, Dios me ha bendecido, pero eso no significa que lo conozcas. Lo más importante del evangelio no es saber, no es hacer, no es tener. Lo más importante del evangelio es conocer al que representa el evangelio, que es Jesucristo. De ahí que tu pregunta, ¿qué dicen de mí? Y de ahí, Señor, que también la pregunta fuera más directa. ¿Y tú quién dices que soy? Para nosotros, mi Dios, para muchos de nosotros, para mí, eres mi Salvador, eres mi Dios. Estoy seguro que para algunos de mis hermanos, mi Dios, en esta noche, usted es el Salvador, usted es nuestro Dios, pero también estoy seguro que hay varios que quizá todavía no eres su Salvador, no eres su Dios. Quiero pedirte, Señor, que a mis hermanos y a las personas que nos miran, si alguien todavía no tiene claro quién eres tú, usted le conceda, como le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, fue el Padre que te lo dio. Quiero pedirle, mi Dios, para esta iglesia y para todos los que nos miran y para todos aquellos que miran este mensaje y que han oído tu palabra, que para ellos, mi Dios, también tú les concedas que Jesucristo sea su Salvador, que Jesucristo sea su Dios, porque solamente así perteneceremos a la iglesia de Cristo y solamente así estaremos más unidos a ti y todo lo que quisiéramos os será hecho, mi Dios. Eso es lo más importante, conocerte. Muchas gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra y que los que lo hayamos oído hagamos tu voluntad en Cristo Jesús. Amén, Señor.